Seguimos en este A Diario a través de Emisora Cristal, quinta región en todas las frecuencias y a través del www.radiocristal.cl. Y tenemos una entrevista destacada el día de hoy porque siempre es bueno ir actualizando un tema tan importante como va a ser la reforma previsional, que si usted ha visto los noticieros ha salido mucho, pero que en definitiva a uno le cuesta entender, cuesta que se explique. Para ello estamos en la línea telefónica con la Seremi Susana Calderón Romero, Seremi de Trabajo de nuestra región de Valparaíso, para que nos comente, nos explique un poquito, nos clarifique un poco la situación respecto a qué se trata esta nueva reforma previsional. ¿Cómo está, Seremi? Un gusto saludarla, bienvenida a Emisora Cristal. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que para mí es un honor poder acompañarlo y a través suyo enviarle un abrazo cariñoso a cada uno de nuestras auditoras y auditores de la provincia de Petorca. Muchas gracias por permitirme compartir esta relevante información con ustedes. Seremi, ¿es complicado el tema o es fácil? Porque si uno lo toma así a la ligera, uno dice la reforma previsional es complicado, no sabemos qué va a pasar. Es más lo que uno está desinformado de lo que puede ocurrir que más que lo que es complicado. A ver, no es un sistema sencillo, es verdad, pero eso también porque tampoco hemos tenido una muy buena educación previsional a lo largo de los últimos años. O sea, no es solamente con ocasión de la reforma, sino también con una ausencia de formación y educación previsional que hemos recibido de todo el sistema de AFP anterior. Entonces, eso ha hecho, evidentemente, que exista mucho interés por la ciudadanía de saber en qué consiste la reforma, pero a su vez alguna dificultad porque hay elementos muy técnicos, entonces uno también tiene que tratar de simplificar al máximo la forma en cómo lo explicamos, porque nuestra intención es que todos, primero que todo, hablemos de previsión, hablemos de la reforma y hablemos de un sistema que efectivamente nos otorgue a todos los trabajadores y pensionadas pensiones dignas. Para eso estamos. Así que yo encantada poder simplificarle en qué consiste esta reforma previsional. ¿Cuáles son los aspectos principales? ¿Qué es la consulta? Ya jubilando, lo que se hablaba en algún momento era que los más jóvenes van a ayudar a mejorar las pensiones de los más adultos. Es como un sistema solidario, que es lo principal que recogemos. A ver, primero que todo, indicar de que esta reforma previsional hace dos grandes cosas. Primero, modifica, hace un cambio en la institucionalidad previsional. Me explico. Las AFP, como hoy día las conocemos, estas administradoras de fondos de pensiones, dejan de existir como tal y estas dos grandes facultades que tiene de administradora y de inversora se separan. Entonces, la facultad de administrar los fondos de pensiones hoy día se va a un órgano público, autónomo, a un IPS 2.0, modernizado, con gobierno corporativo, que viene justamente a simplificar para los cotizantes, para los trabajadores y trabajadoras, lo que significa el costo de administrar los fondos, lo que nosotros conocíamos como las altas comisiones de la AFP por administrar las plata. Y en segundo término, la reforma lo que hace es modificar la composición de las pensiones en Chile. ¿Por qué? Porque hoy día nuestros auditores y auditores tienen súper clarito que de los sueldos, de las remuneraciones de los trabajadores nos descuentan el 10%. Y ese 10% íntegramente se va a una cuenta de capitalización individual que son nuestros propios ahorros. Y durante toda la vida laboral se está ahorrando en esta única cuenta de capitalización y al final de la vida del trabajo, cuando se cumple la edad de jubilar, 60 años para los varones, perdón, 60 años para las mujeres. Estábamos Ya, en que bueno, la edad de jubilación de las mujeres es de 60, de los hombres 65. Y aprovecho de hacerle la consulta en ese aspecto también. ¿Eso puede cambiar en algún momento? Porque la esperanza de vida ha aumentado bastante. sí, digamos que hay también opinión técnica importante y eso es muy bueno, siempre escuchar a los expertos y a la opinión comparada, pero que si mejoramos la estructura o la composición de la pensión, podemos justamente compensar aquellos elementos que tienen que ver con la mayor expectativa o esperanza de vida. O sea, no necesariamente pasa por bajar la edad de jubilación si queremos modificar las pensiones. ¿Me explico?
Entonces, hoy día, la gran trascendencia de la reforma es que transitaríamos de un modelo de capitalización donde el único fuente de financiamiento de la pensión son los propios ahorros de los trabajadores, pasaríamos a un sistema mixto en que la futura pensión de los trabajadores está compuesta por tres pisos, una tortita de novio de tres pisos. La primera, que tiene que ver y se construye con el 10,5% de tus propias cotizaciones. El segundo piso, que tiene que ver con el aporte del Estado a través de este aporte económico llamado PGU. Y después el tercer piso, que es una pensión de seguro social con cargo a este 6% colectivo, a este fondo común y solidario a nivel país. Por lo tanto, ahí están los dos primeros grandes ejes de esta reforma. Uno, el cambio de la institucionalidad previsional, donde las AFP dejan de administrar fondos, esta facultad de administración pasa a un organismo público, autónomo, corporativo, un IPS 2.0 que digo yo, y solamente en la AFP, que pasan a llamarse ahora gestores de inversión, que solamente van a tomar estas plata y las van a invertir en los mismos mercados y con los mismos instrumentos que hoy día existen, porque en realidad es un mercado bastante seguro, donde hay muy poco riesgo para los dineros de los trabajadores, por lo tanto se sigue con la misma línea. Y por otro lado, el cambio fundamental, como te decía Ricardo, de la estructura y composición de la pensión. Pasamos de una única torta de capitalización individual a una pensión compuesta por tres pisos. Capitalización, aporte del Estado por PGU y una pensión con cargo de seguro social del 6%. En balance Ahora, general, Seremi, aquello es positivo, ciertamente, porque ya estábamos frente a un proceso de administración de pensiones agotado, donde no se satisfacía lo que eran los sueldos que requerían las personas, no habían personas que ni siquiera alcanzaban ya en su vejez a tener un sueldo mínimo que le permitiera asegurar sus medicamentos. Eso es algo que esta reforma previsional pretende mejorar. eso es fundamental lo que tú indicas, Ricardo, porque si hacemos tres momentos históricos, antes de la PGU, o sea, desde el año 80 que se creó este sistema AFP, hasta enero del 2022, las pensiones en Chile eran extremadamente bajas, teniendo casi el 27% de nuestros pensionados bajo la línea de la pobreza, percibiendo pensiones alrededor de 80.000 pesos, ¿te acuerdas? Y además una pensión un poco más alta, las más altas promediaban los 135, 140.000 pesos. Por lo tanto, en la inyección del aporte estatal a través de la PGU nos permitió que hoy día las pensiones medien alrededor de los 240, 245.000 pesos, que nos tienen hoy día sobre la línea de la pobreza al 26 y al 73% bajo el salario mínimo, pero eso nos indica un hecho gravitante e importante, que las pensiones requieren sistemas mixtos, porque no resiste, de hecho en el derecho comparado, mirando a la OCDE, mirando a Europa, mirando a otras realidades, a otros países, Chile es el único país que tenía un sistema donde las pensiones se pagaban con cargo a los propios ahorros. Por lo tanto, hoy día, con la pandemia que nos dejó con claridad la dureza de estar sin trabajo, la dureza de tener un costo de vida alto con pensiones muy bajas, nos obligó a replantear entonces una estructura de país donde se respete lo privado de los fondos, que también sentimos que a los trabajadores les preocupa mucho de que los fondos son míos, pero también con una mirada colectiva, donde generemos con cargo a este 6% que es de aporte al empleador. Ojo allí, que también hay altas fake news que dice con mi 6%. No es, no se sacan de las remuneraciones. Se saca de lo El que aporta empleador el lo empleador, aporta el jefe. claro, la base, lo calcula en base al monto de las remuneraciones, pero es Ya. un aporte directo que hace el empleador. Y además se construye, y con este monto solidario del 100% a nivel nacional, nos va a permitir otro tema muy importante que me gustaría compartir, que una de las grandes castigadas del sistema de capitalización individual fuimos las mujeres. ¿Por Claro, qué? Porque por las las mujeres lagunas. ganamos menos, trabajamos más tiempo en labores no remuneradas, nos pensionamos antes y vivimos más. Por lo tanto, por todos lados, efectivamente, generaban factores para que las pensiones fueran extremadamente bajas. Y este sistema, con cargo al 6%, se corrigen brechas de género, se corrigen lagunas previsionales, se corrigen
labores y trabajos no remunerados, por ejemplo, los cuidados. Entonces, esta reforma, podemos decir a todas luces y con mucha compromiso y con mucha alegría, que tiene ojos de mujer. O sea, es la primera reforma estructural del país que tiene concepto de género, que tiene riesgo de género, y eso es muy, muy importante para nosotros las mujeres, y es importante defenderla, porque eso es justicia social también, y Claro. estamos muy contentos que así sea. Fantástico. Seremi, en virtud del tiempo, sabemos que es un tema bastante largo de explicar, pero poco a poquito vamos a ir ya conversando del tema, Entrando instruyendo a en nuestros materia, exacto. auditores. Dígame. Claro, a contarles a los auditores y auditoras que tenemos tiempo para hablar todavía de esto, porque el trámite legislativo esperamos que no sea inferior a un año. Por lo tanto, tenemos tiempo para, durante justamente la tramitación, ir resolviendo las dudas, ir conversando un poquito más en qué consiste en específico el 6%, cómo se reestructura esta organización, el APA nuevo, que es el IPS nuevo. Así que a disposición tuya, Ricardo, en otros futuros contactos, que podamos seguir hablando de previsión social. Me respondió justo, Seremi, la consulta que yo le iba a hacer. Me la respondió usted Tiempo. sin preguntarle cuándo se iba a implementar, cuánto tiempo nos quedaba y todo eso. Seremi está ahí a tope, ahí con todo. Por supuesto, estamos haciendo seguimiento, estamos muy interesados con que este sea un proyecto que tenga discusión legislativa acotada, pero acotado no significa antes de un año. Por eso también es importante contarle a nuestros auditores que acá es demasiado importante y muy profunda la reforma para que la discusión sea tomada en tiempos más breves. Tiene que pasar por las ambas comisiones de Cámara y Diputados y del Senado, y luego en los plenos de cada una de las cámaras. Por lo tanto, nos queda discusión y nos queda tiempo para seguir hablando. Así que yo muy disponible, como te decía, y las dudas que tengan nuestros auditores, que te las hagan llegar, tú las vas sistematizando, las vas guardando, y hacemos otro contacto telefónico y las vamos resolviendo. Fantástico, Seremi. Y vamos a quedar ahí al pendiente ya para poder organizar otro contacto telefónico a futuro. Muy agradecido también por el estar junto a nosotros a través de Emisoras Cristal. Al contrario, muy disponible, y reitero mi saludo a todos y cada uno de quienes nos escuchan en la provincia de Petorca. De Petorca, de San Felipe, de Marga Marga, de los Andes, estamos a nivel de toda nuestra región de Maravilloso. Valparaíso. A todos entonces que nos escuchan en la región de Valparaíso. Mejor todavía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Seremi. Buenas tardes. Chao, chao. Ahí estábamos en contacto telefónico con la Seremi del trabajo de nuestra región de Valparaíso, Susana Calderón Romero, dando esta entrevista inicial para comenzar a dar a conocer lo que es esta reforma previsional que cambia absolutamente la forma en que podemos jubilarnos a futuro. Seguimos en este a diario a través de Emisora Cristal Quinta Región.